Hablamos de inflación, pero ¿qué está sucediendo con los salarios? Esta tarde el INDEC dio a conocer de cuánto fue la variación en el índice de salarios en el mes de septiembre. Recordemos que el 2,7% fue en el mes de octubre. Bueno, nuevamente le volvieron a ganar a la inflación el promedio de los salarios, dado que el índice mostró una variación positiva del 4,7%. Recordemos que en el mes de septiembre la inflación había sido del 3,5%, estamos hablando de una diferencia positiva de 1,2 puntos porcentuales. Pero vamos a ver con este dato cómo quedó el acumulado de inflación y de variación del índice de salarios en lo que va del gobierno de Javier Milei. Es el segundo dato que estás viendo en pantalla, mientras que el índice de salarios tuvo una suba del 119,2%. La inflación para este mismo periodo, enero-septiembre, fue del 101,6%. Es decir, que en el gobierno de Javier Milei, de enero a septiembre, el promedio de los salarios estuvo por encima de la inflación. En términos de la variación interanual, si se compara estos dos indicadores, el índice de salarios continúa por debajo, estamos en un 181,9% en términos del índice de salarios, mientras que la inflación en este mismo periodo acumula un 209,0%. Pero a nivel de los sectores hay situaciones diferentes. Comencemos con el sector público, que fue el que menor incremento tuvo. Lo estás viendo el dato en pantalla, un 3,9%, se ubicó nuevamente por encima de la inflación, pero no logra que en el acumulado el salario del sector privado esté por encima de la inflación, ni tampoco en términos interanuales. En términos del sector privado registrado, el dato fue positivo también, un 3,8% por encima de la inflación. En acumulado logra recuperar la inflación del gobierno de Javier Milei y en términos interanuales aún sigue negativo. Hay un dato muy positivo en este índice que dio a conocer hoy el INDEC, que tiene que ver con el sector privado no registrado, que tuvo el mayor incremento de los tres sectores. Ahí estás viendo el dato, un 10,4%. Sumamente por encima de la inflación, que recordemos que fue del 3,5% para ese mes. En términos del acumulado estamos hablando de un 138,5%, por encima del acumulado de inflación de este periodo, un 101,6%, mientras que en términos interanuales no logra llegar a superar la inflación, pero quedó ahí muy cerca, un 191,8% respecto a un 209,0%. El gobierno aspira a que los salarios continúen ganándole a la inflación en los próximos meses a partir de la desaceleración de la misma.